Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 10 de marzo de 2020, luego de tal vez una de las jornadas más difíciles que ha tenido el mercado durante estos últimos 10, 12 años, solo semejante a lo vivido durante la crisis de Estados Unidos, sobre específicamente la quiebra de Lehman Brothers. Obviamente, las razones por las cuales tuvimos ayer la dinámica tan negativa son diferentes a lo que tuvimos en ese momento, pero la respuesta del mercado es la misma. El fundamental se llama miedo. Ayer teníamos básicamente un movimiento de liquidación en pánico, independiente de que los fundamentales sean buenos o no. Ayer vimos cómo las correlaciones de todos los activos tendían a uno. Esto quiere decir, desde el punto de vista formal, en que no hubo casi ningún activo que mantuviera su valor. Todos cayeron, todos tuvieron la misma dinámica. Con respecto a datos económicos que de todas maneras tenemos que darlos, así el mercado en este momento no le ponga mucho cuidado, no hay que perder de vista cómo viene la dinámica en diferentes partes del mundo. En México ayer tuvimos la publicación de la inflación, se aceleró un poco más de lo esperado. Ayer tuvimos además en México un debilitamiento acelerado al comienzo de la jornada, lo cual activó las medidas del Banco Central para de alguna manera darle liquidez al mercado de dólar, incrementó la disponibilidad de forwards de 20 hacia los 30 billones de dólares y de esta manera pues está buscando atajar esta dinámica alcista del dólar en México. También hemos tenido cifras en China, dos cifras que aparentemente pueden ser contradictorias, pero ambas van en el mismo sentido. Recuerden que la inflación del consumidor en China ha venido siendo presionada por temas de alimentos. Venimos más de año y medio con temas de la carne del cerdo. Recuerden que aquí han tenido que hacer muchos sacrificios en temas de animales para contener virus. Este que tenemos hoy no viene del cerdo, pero pues es consecuencia también de la manera como se hace la explotación y la comercialización de animales en este país. Pues bien, cuando uno mira el IPP, que es la inflación al productor, viene con una deflación del 0.4% en los últimos 12 meses acumulada, lo que pues simplemente mantiene la alerta sobre la posible desaceleración de la economía o la segunda mayor economía del mundo. Ahora con este tema del COVID veremos cómo continuamos recibiendo datos no muy positivos en China, aunque ya ayer veíamos cómo poco a poco se viene normalizando la situación, entre comillas, normalizando porque todavía hay un alto volumen de infectados, pero la zona o el epicentro de este COVID-19 lleva 2 días sin reportar nuevos casos. Esta es la ciudad de Wuhan. Así que interesante cómo continuamos viendo que la parte de la alerta se está yendo de Asia y está cada vez más latente en lo que es Occidente. Esta mañana tuvimos cifras en Francia. La producción industrial para el mes de enero todavía no había nada de COVID-19, por lo menos de manera formal o tan fuerte. Se contrajo 2.8% en enero, el mes pasado, en diciembre se ha contraído 3%, así que Francia cerró 2019 débil, comenzó este año 2020 débil y ahora se vienen todos los impactos del COVID-19. Para la zona de euro se revisó el dato de crecimiento del último trimestre, la última revisión, sin ningún tipo de impacto sobre la dinámica del mercado. Producción industrial en Brasil se contrajo 0.9% en enero. Durante los últimos meses del año pasado y ya vimos en enero, se viene presentando contracción, pero se viene moderando esta situación en Brasil. Una noticia interesante, Jair Bolsonaro, presidente actual de este país, dice que a él le hicieron trampa en la primera ronda en su país, tiene evidencia que él la ganó, que no la ganó el protegido Dilma Rousseff, sino que la ganó él, así que hubo manipulación de los resultados en esa primera vuelta. Y hoy en los Estados Unidos tenemos colocación de tesoros a 3 años, las tasas de corte pues hemos visto cómo han venido cayendo de manera acelerada, aunque hoy estamos viendo algo de tranquilidad, alejamiento entonces del sentimiento de pánico de los inversionistas y por eso pues puede ser un corte no tan bajito como si hubiera sido ayer. Hoy tenemos tesoros ya en este momento al 0.64%. Recuerden que ayer que durante nuestro comité estamos al 0.40%. Y en algún momento de esta semana en China veremos la publicación de los desembolsos crediticios. Mercados accionarios esta mañana positivos, rebote de 3-4%. En Bloomberg se reporta que ese rebote no está siendo más alto porque pues también hay medidas en los Estados Unidos para
contener la especulación al alza. Así como ayer vimos que solo unos minutos después de que abrió el mercado en los Estados Unidos fue suspendida las negociaciones durante 15 minutos para que el mercado analizara la información y tomara sus decisiones un poco con mayor tranquilidad, o algo que obviamente no ocurrió. Así como ocurrió eso ayer, también hoy puede ocurrir lo mismo en caso de que tengamos variaciones al alza. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, en medio de estas tendencias bajistas, pues normalmente las recuperaciones son de menor magnitud que las caídas y eso es lo que vamos a ver hoy. Ayer la caída fue cercana a un 7% aproximadamente. Hoy vemos que los futuros en Estados Unidos hace un momento marcaban ganancias del 3-4%. Las acciones europeas que hoy estaban hace unos minutos en 3%, ahorita está solamente subiendo el 2%. Así que la recomendación que hemos hecho durante la semana antepasada, la semana pasada y esta semana la mantenemos. No hay que dejarse llevar por las recuperaciones que tenemos en este momento en el mercado, hay que tomar decisiones un poquito más calmadas. Obviamente siempre vamos a sentir que estamos dejando de ganar por perder estas oportunidades, pero los niveles de volatilidad siguen siendo tan altos que, digamos, hay una alta incertidumbre en la toma de decisiones y pues uno preferiría no estar viendo ni a la 1 de la mañana ni a las 2 de la mañana si hay nuevas noticias que mantengan por lo menos la idea que tengo yo alineada con lo que está ocurriendo en el mercado, es decir, que se mantenga la recuperación. Así que seguimos siendo muy cautelosos en la toma de posiciones en los mercados, mucha cautela en lo que puede ocurrir de aquí en adelante. Ayer también Colombia fue suspendida hacia la 1:30 de la tarde. Llegó a la caída del 10% del índice, la suspensión fue por 30 minutos y luego, pues, posteriormente no vimos pues un desplome adicional, pero las cosas continúan siendo bien preocupantes. Ayer veíamos también lanzamiento de un programa del presidente de los Estados Unidos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Y hoy tenemos un mini martes, como dice Bloomberg, para las primarias demócratas, 6 estados donde Joe Biden tendría más delegados o incrementaría sus delegados en mayor número que o en mayor cantidad que el señor Bernie Sanders y consolidaría su posibilidad para ser el candidato que se enfrentará en noviembre con el actual presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, ¿cómo viene el COVID en el mundo? Como manifestaba la primera gran noticia, tiene que ver con China. El número de casos confirmados oficialmente pasó de 80.735 a 80.754, es decir, un aumento en 20 casos, o bueno, 19 casos, lo cual pues teniendo en cuenta la magnitud de las cifras que estamos hablando en este país, parece no ser un cambio significativo y sí, de alguna manera estaría corroborando la afirmación de las autoridades que de alguna manera están controlando la situación. Ayer nos enterábamos que tenían cerca de 900.000 personas en cuarentena en Beijing que han regresado al país y obviamente ellos no quieren que ahora el virus se les llegue o se les devuelva, más bien. Así que en estas ciudades de China van a estar moderando poco a poco las restricciones. Ya vimos el día de ayer el anuncio de la reapertura en Shanghai, pues del parque de Disney, que pues, fue una de las primeras medidas que adoptaron cuando se estaba esparciendo este virus dentro del país. De todas maneras, hay que resaltar algo, hay una advertencia sobre la ciudad de Wuhan, hay cerca de 3.000 pacientes que están muy graves y que pueden incrementar obviamente el número de muertes, que en China solamente es de 3.136, ayer pasó de 3.119 a 3.136. Continúa la evolución acelerada en Italia, ayer hablamos de 7.375, hoy vamos en 9.172, por lo cual el gobierno decidió que esa cuarentena de la zona norte ahora va a ser extendida a todo el país. Son 60 millones de habitantes en Italia, entonces bajo cuarentena, y esto puede durar algunas semanas. El número de muertos en Italia pasó de 366 a 463, casi 100 muertes más solo durante un día. Corea del Sur, que era hasta el día de ayer el segundo país, ahora le cedió esa posición de honor a Italia, pasó de 7.382 a 7.513 contagiados confirmados. Recuerden que en Corea del Sur las versiones es que ellos están haciendo evaluaciones a 10.000 personas por día, así que estas cifras en el caso de Corea del Sur pueden ser muy cercanas a lo que realmente esté ocurriendo. El número de muertes en Corea del Sur pasó de 51 a 54. Con respecto a Irán, como era de esperarse, no nos actualizaron las cifras el día de hoy y ni siquiera pues podemos validar que esas cifras que compartíamos ayer de 6.566 casos pues sean completamente viables, muy probablemente sea el impacto un poco más alto. Francia está escalando en las posiciones, 1.412 casos, el día anterior era 1.123, muertes pasan de 19 a 25, España superó a Alemania esta mañana,
desde 999 hasta 1204, Alemania muy estable, 1112 a 1139, aunque ya confirmó las primeras 2 muertes. En esto interesante, se anunciaron unas restricciones ya de vuelos desde Colombia hacia España, y en los Estados Unidos los casos aumentaron, los confirmados, de 509 a 675, el número de muertes de 21 a 26. Japón, que era era uno de esos países que tenía como mayor nivel o volumen de infectados, pasó de 487 a 514, y ahora en el listado está apareciendo Reino Unido con un poco más de 350 confirmados o contagios confirmados. Con respecto al tema de commodities, pues bueno, hoy tenemos rebote en acciones, tenemos rebote también en el mercado petrolero, casi 8% en lo que tenemos del WTI y del Brent. WTI se acerca a los $34 el barril, Brent se acerca a los 37. Desde el punto de vista estructural, veíamos ayer esa advertencia, lo compartimos con ustedes, la de Goldman Sachs, que el petróleo puede caer a los $20 el barril. Pues esta eventualidad no se puede descartar, pero desde nuestro punto de vista lo más importante es tratar de definir cuánto tiempo vamos a tener los precios del petróleo tan bajos. Y la última ocasión que ocurrió esto fue obviamente en el 2014, bueno, 2015 más bien, cuando tuvimos la ruptura de ese pacto también de control de producción de la OPEP, y los precios duraron por debajo de los $35, de los $40 el barril, cerca de 3 meses, que fue cierre 2015, comienzos 2016. Así que si hiciéramos algún tipo de paralelo, muy probablemente esto sea la situación que podamos percibir de aquí en adelante. Son 3 meses muy negativos para el mercado petrolero. Recuerden el tema de Ecopetrol, su precio o su break-even, el nivel de equilibrio cerca de los $32 barril para generar utilidades. Así que esto, creemos nosotros, no va a ser algo que va a perdurar por mucho tiempo, pues los productores de esquisto de los Estados Unidos, la gran mayoría, no son tampoco rentables a estos niveles. Así que esto, de manera natural, el mercado se va a autobalancear sin necesidad que la OPEP esté anunciando este tipo de recortes. Obviamente no vamos a llegar rápidamente a los $60 el barril, pero sí creemos que superaremos dentro de 3 meses los $40 nuevamente. Con respecto a algunos estudios, nos llamó la atención Wood Mackenzie haciendo advertencias sobre América Latina, por supuesto. Ayer lo veíamos en las monedas latinoamericanas con unas fuertes depreciaciones por su alta dependencia de exportaciones de materias primas. El caso de Colombia pues es muy diciente, pero lo que resaltaba Wood Mackenzie el día de ayer es que México era el más expuesto a este tema del mercado petrolero, pues consideraba que era el país con la mayor cantidad de barriles producidos que no son rentables por debajo de los $35, y que en América Latina en total hay cerca de 4 millones de barriles que no son rentables a estos niveles que estamos viendo. Así que no solamente es el tema de esquisto de los Estados Unidos, sino también la producción de América Latina que de mantenerse por mucho tiempo estos precios, pues va a estar saliendo poco a poco del mercado. Y el otro tema que no nos hace a nosotros ser muy agresivos o ser muy optimistas todavía con temas del mercado petrolero es la advertencia de Arabia Saudita, que continúa, entre comillas, jugando duro con los rusos. La expectativa del día de ayer es que la producción de Arabia Saudita subiera de 9 a 10 millones de barriles. Esta madrugada lo que tenemos el anuncio es que ellos van a buscar alcanzar los 12.3 millones de barriles. Son 2.3 millones de barriles de exceso de suministros en el mundo, y Arabia Saudita lo puede hacer porque ellos tienen unos costos de producción muy por debajo de los $10 el barril. Así que a ellos les cuadra la ecuación, por lo menos desde el punto de vista de producción, no necesariamente desde sus finanzas públicas, que tienen una alta dependencia de las utilidades de Aramco. Y hoy también el mercado de renta fija en rebote, la menor búsqueda de refugio durante el día de hoy, por lo menos transitoriamente, está haciendo que las tasas reboten fuertemente. 63 puntos básicos, tasas de descuento de tesoros a 10 años. Ayer teníamos 40 puntos básicos. Lo que ocurrió el día de ayer en los mercados fue interesante desde el punto de vista de cómo se comporta la renta fija. No todos los títulos de renta fija se valorizaron. Por supuesto, los títulos de menor calificación se comportaron más parecido a las acciones. Ellos lo que se denomina bonos basuras, incrementaron de manera importante sus spreads y sus precios cayeron. La deuda de países emergentes también se depreció, y dependiendo si la estoy midiendo en moneda local o en dólares esa deuda cayó 8%, en moneda local el 4%. Lo que pasa, obviamente, como son los titulares, dicen que se depreció más la deuda de los países emergentes en dólares, pero desde nuestro punto de vista, si lo lleváramos a la misma moneda, por el debilitamiento de las monedas de los mercados emergentes ayer, pues casi que la ecuación tiene que ser muy parecida, y tuvo que haber sido
de alguna forma indiferente entre haber tenido una o la otra. Entonces, el día de hoy, rebote, pero desde nuestro punto de vista todavía uno no puede ser suficientemente agresivo o tranquilo para aprovechar estas oportunidades. Sin duda creemos que hay oportunidades de mercado ya abiertas por las caídas que hemos registrado en acciones durante las últimas 2 semanas y media, pero no creemos que hayamos alcanzado todavía el piso en precios de acciones. Como mencionábamos, el fundamental se llama miedo y el miedo no consulta ni bases de Excel, ni historia de utilidades, nada. Lo que está haciendo en este momento es la reacción rápida de los inversionistas de tratar de reducir su exposición independiente del nivel y más adelante retomar las actividades o retomar los portafolios nuevamente. Así que el día de hoy, recuerden, algo de rebote. Desde nuestro punto de vista hay que dar todavía un margen de espera adicional. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon y con Raúl para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. En cuanto a las noticias del mercado local, según información del Banco de la República, Colombia terminó el 2019 con una deuda externa equivalente al 42.7% del PIB. El monto total de la deuda ascendió a 138.000 millones de dólares, cuando en 2018 se había ubicado en 39.6% del PIB. Este es el valor más alto que alcanza la deuda externa desde 2016, cuando se ubicó en 42.5% del PIB. Del total de la deuda externa al cierre de 2019, el 19.9% corresponde a deuda privada y 22.8% a deuda pública. Por otro lado, los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, el ministro de Hacienda y Crédito Público y el Superintendencia Financiero de Colombia se reunieron para analizar la situación económica y financiera a raíz de los desarrollos recientes en el frente externo, la caída del precio del petróleo y el deterioro de los mercados financieros internacionales. En este contexto de emergencia sanitaria internacional, informaron que los fundamentos de la economía colombiana se mantienen sólidos y permiten absorber los choques externos descritos sin traumatismo severo sobre la actividad real y la estabilidad financiera. Adicionalmente, consideran que el sistema financiero cuenta con indicadores adecuados de solvencia, liquidez, gestión de riesgos y con la capacidad de absorber dichos choques importantes en riesgo de mercado, liquidez y de crédito. Además, que las condiciones globales se han deteriorado rápidamente y esto se ve reflejado en la tasa de cambio, que responde de forma previsible a dichos cambios, y que por su lado mantendrán una vigilancia continua en cuanto a liquidez, volatilidad de mercado cambiario, condiciones de liquidez interna y externa y posibles implicaciones fiscales que conlleven dicha emergencia. Adicionalmente mencionaron que tomarán acciones pertinentes de forma coordinada según se requiera. Eso es todo por las noticias. Ahora los dejamos con Raúl para la información del mercado accionario. Nos echaron por el mercado accionario local. El índice Colcap registró la peor jornada desde mediados de 2006, lo anterior principalmente impactado por ese desplome de los precios del crudo, generando una importante salida de flujos de extranjeros en la jornada del día de ayer. El índice Colcap se desvalorizó hasta los 1.344 puntos y vulneró el nivel de cerca de los 1.393 puntos según el Fibonacci que podemos observar en la gráfica. Esto fue con volúmenes de negociación relativamente altos, 241.000 millones de pesos, donde la especie con mayor volumen de negociación fue Ecopetrol con 54.000 millones de pesos. La más valorizada fue Avianca, luego de 2 jornadas consecutivas siendo la más desvalorizada con 9,4%, y la más desvalorizada fue también Ecopetrol con un 20,1%. El día de hoy el Colcap podría recuperarse levemente, sin embargo, como tal, reiteramos que hay que mantener la cautela, ya que no se observan mayores cambios en el plano internacional y todavía los precios del crudo mantienen un débil comportamiento. Desde el punto por el lado de noticias, Avianca, muy en línea con lo esperado, canceló sus vuelos a Madrid principalmente, canceló la ruta principalmente de Cali-Madrid y también estaría cancelando también las otras rutas desde el país a España. Cabe recordar que esta es una de sus principales rutas en el plano internacional y esto podría también significar una mayor debilidad desde el punto de vista operacional de vuelos internacionales de la aerolínea colombiana. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Ecopetrol, la cual en la jornada
del día de ayer, registró su peor caída desde la crisis del crudo, se desvalorizó más de un 20%, lo anterior principalmente impactado ante esta guerra de precios declarada entre Arabia Saudita y Rusia, donde como tal, a pesar de que Rusia estaría siendo un poco más flexible a conversaciones, no observamos mayores, es decir, no nos mantenemos optimistas de una recuperación de esta magnitud del día de hoy. Hay que observar si el rebote del día de hoy es tan solo transitorio, un movimiento de mercado o tiene por detrás un mayor fundamental, el cual podría así recuperar el precio de la acción de la petrolera colombiana. Sin embargo, se mantienen los fundamentales positivos, aunque cabe recordar que hay que mantener la cautela ante este fuerte comportamiento de mercado. A su vez, no se puede descartar que se puedan observar desvalorizaciones adicionales ante mayores retrocesos en los precios del crudo. Y finalmente tenemos la acción de Cementos Argos, a la cual la jornada del día de ayer también se vio fuertemente impactado por este comportamiento en los mercados y se ubica en mínimos de cerca de una década, es decir, desde el 2009-2010 no observábamos niveles como estos en Cementos Argos, la cual se ubica en mínimos y cerró en 4.220 pesos, lo anterior principalmente impactado ante una salida de extranjeros en la especie según lo que como tal lo que supone el mercado. Sin embargo, se puede observar el día de hoy leves recuperaciones, cambiamos de recomendación de neutral a en revisión, consideramos que está altamente descontada. Sin embargo, ante este entorno retador en el plano internacional y local, consideramos que no hay mayores detonantes en el corto plazo para una fuerte recuperación. Esto fue todo por el mercado accionario y los dejamos con Dólar con Daniel. Bueno, Raúl, ayer el mercado del dólar alcanzó máximos de 3.800, casi 50, es decir que el cierre del día viernes había sido 3.580 y alcanzamos en solamente cerca de unos 20 minutos de apertura del día de ayer 270 pesos más del cierre. Hoy, de la mano de esa recuperación de los mercados internacionales, del respiro que están tomando los inversionistas, vemos cómo estamos abriendo cerca de 70 pesos por debajo de ese máximo de ayer, 3.781. Fijar niveles, obviamente, luego de esa volatilidad de ayer, pues es un poco complejo para el día de hoy. Sin embargo, creemos que hacia la baja los niveles de referencia están muy cerca del 3.735 como posible nivel de soporte y en lo sucesivo hacia el alza hay un nivel muy cercano a esto que estamos viendo en este momento, 3.780 como siguiente nivel de referencia, y en caso de que hoy se nos volviera a reversar todo el movimiento, que la confianza que se está dando en este momento no se mantenga porque creemos que los niveles de volatilidad siguen altos, la referencia ahora va a ser el anterior máximo de ayer, 3.850. Entonces es una apertura muy amplia, un nivel arriba de 3.850, un nivel relativo del imán donde deberíamos estar oscilando hoy de 3.780 y un nivel de soporte de 3.735 para el día de hoy. De todas maneras, si se dan cuenta, no estamos esperando todavía que recuperemos todo lo que perdimos el día de ayer. Como es normal, y hemos mencionado, en las tendencias bajistas, las jornadas de recuperación no alcanzan a compensar las jornadas de pérdida, aunque como mostraba Raúl, hay precios de acciones que son aparentemente irracionalmente bajos. El nivel de Colcap en 1.370 puntos, pues es un nivel que no se compadece. Entendemos el ánimo o el afán de los inversionistas por comprar en estos precios de oportunidad. Seguramente en el largo plazo será una muy buena inversión si compramos ahora mismo, pero en el corto plazo, 1 a 2 semanas, pues todavía hay mucha tensión y podemos de alguna manera decepcionarnos tal vez de haber tomado la decisión hoy. Así que preferimos tener un poco de moderación y de cautela en las decisiones de inversión. Y dar por lo menos 1 o 2 semanas de espera antes de ingresar nuevamente al mercado colombiano. Y como hemos mencionado previamente, no hay que ingresar todo de una vez, sino hay que hacerlo por partes. Así que tengan en cuenta esas dos estrategias. La primera, esperar moderación de volatilidad, y la segunda, ir haciendo el ingreso en el mercado accionario colombiano, no en una sola, digámoslo así, cuota, sino en varias cuotas. Eso es todo desde el punto de vista de mercado de renta variable y de
divisas, los dejamos con Sharon para la información del mercado de renta fija, que también ayer nos está dando oportunidades en Colombia, luego de muchas semanas con dificultades para encontrar títulos por encima del 6%, ayer vimos una fuerte reacción al alza por la aversión al riesgo de mercados emergentes. Creemos nosotros que esto no es un tema de alerta para el tema de renta fija, sino es una oportunidad que hay que aprovechar, pero al igual que en el tema de renta variable, hay que dar algo de espera para que se acomoden nuevamente las tasas de descuento de los títulos y poder comprar lo que no hemos podido hacer por cerca de un mes. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon. Gracias, Daniel. Le recordamos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa, títulos indexados a la IBR en corto plazo con opción de diversificación en IPC y tasa fija, y en mediano plazo entre 2 y 5 años, títulos en tasa fija. En cuanto a las negociaciones, como mencionaba Daniel, empezamos a ver desvalorizaciones en la mayoría de los títulos, con excepción de títulos indexados a la IBR, que continúan siendo los más valorizados durante la jornada. En la jornada anterior, tanto los test del 24 como los test del 28 se desvalorizaron, cerrando en 5.46 y 6.36% respectivamente. Dada la mayor aversión al riesgo presentada el día de ayer, la curva en test tasa fija se desvalorizó en promedio 53 puntos básicos, empinándose un poco, y de igual manera la curva en test VR se desvalorizó 26 puntos básicos aproximadamente. En deuda corporativa superaron cerca de 2.000 millones a través del sistema transaccional y 455.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 20, seguido por IPC del 20 e IBRs del 20. En la jornada de hoy se informó que el Ministerio de Hacienda autorizó a Grupo Energía de Bogotá colocar en la Bolsa de Valores de Colombia bonos de deuda pública interna hasta por $400 millones. Los bonos podrán ser emitidos en 18 series y tendrán valores nominales que variarán entre $1 millón, 5.000 unidades de valor real y $1.000. La emisión se realizará principalmente el 12 de marzo con referencias entre 5 y 30 años y cuentan con una calificación AAA. Los recursos se usarán para financiación del plan de inversiones de la compañía y sustitución de pasivos financieros y desarrollo objeto social de esta. Esto fue todo por el comité del día de hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana en una nueva edición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.